Marri Marri Peñi, Marri Marri Lamiem, Marri Marri Compuché, Inche, Guillermo Cotal Ponce, Quimelfe, de Historia y Ciencias Sociales, presidente de la ONG Pueblos Originarios, Memoria y Sociedad. Antes de comenzar, quisiera solicitar un minuto de silencio tras la muerte de la señorita Denise Cortés. Primero que todo, muchas gracias por su asistencia en nuestra primera intervención en la comuna de Lampa. Contamos con apoyos internacionales, apoyos de carácter nacional y regional. Desde la academia, desde líderes indígenas y desde personas que tienen relación con la política hoy en día. Evidentemente nosotros somos la primera ONG en Chile que le va a dar una real importancia a los pueblos originarios que habitan hoy en la urbe, ¿ya? Entendiendo de ahí, tomando de una forma transversal, nuestras demandas, tanto desde lo local, porque son distintos los tipos de demanda cuando lo referimos, ¿ya? No es lo mismo la demanda de la Gulumapu con las demandas de la Mapurbe, ¿ya? Ejemplos, tenemos el problema de los camiones aljibes en el sur de Chile, y aquí, hoy en día, hay temáticas que confrontan el día a día, el cotidiano de las personas, y es por eso que conllevamos este encuentro de indígenas urbanos para reflexionar en torno a las problemáticas que hoy en día tienen los sujetos que habitan en el territorio, tomando en cuenta que nosotros vamos a tomar la memoria y la identidad como caballito de batalla, ¿ya? Es en este caso y en este proceso que les doy la bienvenida y invito en estos momentos a la señorita Gisela Sangüesa, profesora de Historia de Chillán, directora de la ONG Pueblo Originario, Memoria y Sociedad, y máster de la Universidad de Barcelona con la temática literata y dándole énfasis a los pueblos originarios como conocedora de la cosmovisión. Con ustedes, Gisela Sangüesa. Permiso. Marri Marri Compuché, Pichiqueché y Huechequeché. Bueno, según el programa, yo me animé a hablar con ustedes, a tener un pequeño diálogo respecto de lo que significan las estéticas en nuestro cotidiano como pueblos, como culturas. Y el título dice: Aproximación a la valoración artística de los pueblos originarios de Chile, un enfoque estético para comenzar desde la raíz. Y como les decía, ¿no es cierto? Buenos días, Marri Marri, a todos los presentes. En nuestro primer encuentro, primer conversatorio de pueblos originarios, hoy, un 12 de octubre. Jamás nos olvidemos de esa fecha. Hoy es el 12 de octubre. ¿Cómo nos aproximamos a esa valoración artística de los pueblos originarios, enfocándonos en una estética desde la raíz, desde sus orígenes? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a ello? Pues nos referimos a los símbolos, a aquellos íconos representativos de un pueblo, de una cultura. El signo tiene una denominación de origen, una bandera, una greca, una combinación de colores, una forma o estilo en el vestir. Todos estos símbolos nos hablan de nuestra ancestralidad. Contienen en sí mismos una memoria, el tesoro de nuestra existencia.
Es por ello que nuestra ONG es la primera que se preocupa de los pueblos originarios en ambientes urbanos, pensando desde esa estética del vivir en la ciudad, su modernidad y posmodernidad, que a veces no nos dice nada, ¿verdad? O muy poco de quienes habitan los territorios de la urbanidad. No nos dicen nada de esa cosa múltiple que vivimos todos, ¿verdad? De nuestros colores, de nuestras esencias. Un símbolo de un pueblo no es un fetiche, sino el torrente espiritual de un pueblo. Una cultura y ese espesor del espíritu tiene un valor que no se puede medir. Ese es el tesoro de un pueblo. Su cultura no tiene un valor monetario, responde a una ética, a una filosofía cosmológica que va más allá de nuestros sentidos. Traspasa la línea de horizonte de lo que vemos, de lo visible, porque pertenece a un poder mayor. El poder de habla de una cultura, una habla visual, otra habla metafísica, otra habla material también, y otra habla de nuestro cuerpo que habitamos como seres humanos. Ese signo de un pueblo que habla de una estética hacia el exterior responde a una transversalidad de diversas temáticas que debemos detectar, resaltar y defender, pues nos dan información de sus problemas, sus urgencias, sus necesidades, porque comunica de las demandas que los pueblos originarios presentan en su habitar en las diferentes ciudades de un país. Muchos de esos signos, de esos símbolos de la estética de un pueblo, tiene una vida milenaria. Lleva siglos, mucho tiempo más de lo que imaginamos. Mucho antes del saqueo español. Mucho antes. Signos que no podemos borrar. No podemos desconocer ante el embate de la cultura de los medios y sus enormes y también muy bien financiados torrentes de información de masas que debemos manejar. El signo es potencia, es fuerza, porque estetiza la existencia de un pueblo que responde a su ancestralidad milenaria. Ante la pregunta, ¿qué apreciación estética posee nuestra comunidad cuando se enfrenta a las otras estéticas de un ícono, un vestuario ancestral que está vivo? Toda visión, apreciación de los pueblos ancestrales está cargada de valores y tiene por misión tejer nuestro sentido de fuerza relacional, las relaciones entre todos. Potencia de clan que asume un valor de vida para un grupo. La participación ciudadana indígena hay que tomarla en cuenta entonces en forma democrática, porque se debe hacer partícipe a todas las comunidades en esa abstracción estética, para que esa participación ciudadana sea genuina. Debe edificarse desde principios educativos sólidos, de tal manera que podamos educar horizontalmente a todos de forma plurinacional y pluricultural. ¿Cómo era esa educación de nuestros pueblos originarios en su origen? Se levantaba en un sentido holístico, circular, en torno al fuego, que simbolizaba y sigue simbolizando el calor de la sabiduría. En torno a ese bello fuego crecía el diálogo, el arte de la conversación, de saber escuchar y saber contar historias.
Historias que hablaban de aquella misma estética de un canto, la estética de un color azul, de una danza, de una invocación a los espíritus superiores. Por eso es importante la descolonización, esos poderes verticales para armar una sociedad de polipoderes y polidimensiones, estéticas donde todos cabemos, todos. Porque en ese círculo todos caben por igual. Ese es el llamado y mandato del saber ancestral. Por eso, autoidentifícate, autoedúcate en saberes interculturales. Frente al espejo, tú eres esa propia estética de la ancestralidad. Mírate al espejo. Observa tus rasgos. En tu rostro habitan los antiguos, más mestizos o quizás menos mestizos, da igual, pero habitan los antiguos. Allí está tu pasado y tu presente y lo que vendrá frente a ti para levantarse frente al mundo. Gracias. Mari Pupeñi Pulamuen, Inche Jaime Cayuqueo Piñén, Inche Guarria Lampa, Winculwe Lonco Mapuche, gestor cultural, y hoy día voy a hablar sobre el Che. Me refiero al Che, si juntamos con otra palabra que se llama Mapu Che. Quiero ver contar más o menos el comportamiento que ocurre entre el Che hacia el Mapuche, hacia el Mapuche. Y para eso traje un poco de historia. El año 2018, el 15 de septiembre del 2018, el Estado chileno ratificó el convenio 169, el 15 de septiembre. El 15 de septiembre del 2009 entró en vigencia. ¿Y qué pasó ahí? Como el mapuche hoy en día, como acaban de decir ahí la Ramón el Peñi, que vivimos en la Guarría, en lo urbano, estamos entre dos mundos. Y a mí me pasó algo bien curioso a mí, porque se me despertó un bichito con el convenio 69, con el derecho, con lo que había firmado el Estado chileno. Y eso compromete a cada ciudadano y además a los organismos públicos. Entonces, yo hice un diplomado de tratados internacionales, pero en base a eso, lo que aprendí yo de ahí, dije, bueno, si estoy entre dos mundos, ¿cómo puedo hacer que el Che o yo como mapuche le entregue a la gente y comparta con la cultura con las demás personas, con la ciudadanía? Y una vez supe de la política de los jardines interculturales que a lo largo de Chile que se habían construido, pero a eso me llevó a visitar el jardín intercultural de acá. Y cuando yo vi el jardín intercultural, ¿saben, estimados? Me dio pena, me dio ganas de llorar. Porque ese jardín intercultural está destinado para los pueblos originarios. ¿Qué es lo que pasó? Está totalmente desarmado. Se juntaban, había mucha drogadicción, había feca, había basural, habían sacado todo, las rejas, todo. A lo cual me dije yo, bueno, aquí voy a probar que lo que aprendí puedo cooperar para la sociedad, dije, para el Che, para la gente. Y me puse a trabajar el tema y me contacté. Lo primero que fui a la Junji y hablé con la autoridad máxima de la Junji y le expliqué. Hablé con el departamento jurídico de la Junji y me entendieron, porque le expliqué de alguna forma. Y vinimos a visitar el jardín y de alguna forma yo gasté mi tiempo, gasté lo poco y nada que tenía y mi conocimiento, y se armó el jardín, se echó a andar el jardín. Yo
solicité a la Junji que nos dejara a nosotros administrar el jardín intercultural. Tratamos con el departamento jurídico, invité al gobierno regional, invité a otras organizaciones que también aprendieron del tema. Estuvimos a punto con el documento, y el documento lo tengo acá, pero lo recuerdo acá. En el caso de lo que eran Pérez, acá está el documento que casi se firmó para que hubiese sido el primer jardín intercultural que hubiese sido administrado por los pueblos originarios. ¿Por qué le digo yo? Porque ese ha sido el primero. Porque hay jardines interculturales que están administrados por iglesias, por organizaciones que nada que ver con los pueblos originarios. ¿Qué es lo que pasó? Que nuevamente el comportamiento del Che hacia el pueblo mapuche, hacia el pueblo originario, no hubo un entendimiento, no hubo un cariño o el respeto que debería haber. Y eso quedó en nada. No hubo historia, no se cambió la historia, y la Lampa quedó ahí, estampa ahí. No se anotó nada con respecto a lo que hubiésemos hecho primero. La primera comuna que hubiese hecho esto hubiese sido historia a nivel comunal y a nivel nacional. El otro tema con respecto a el tema de la geografía acá, en delante escuché hablar sobre el tema de la geografía, hay una problemática acá con respecto al poco reconocimiento de la toponimia que existe acá. La toponimia obviamente que se marcó en base a una historia. Si vemos el tema Cacique Colin, averiguando por aquí y por allá, fue un cacicado, porque cacique aquí nos dijeron, oye, nos acordan de cacique que vivía en Temuco. No, había un cacique acá, y por ende era un cacicado. Y por eso es que la avenida principal de Lampa es Cacique Colin. Pero hay una historia que tiene que valorarse. Tenemos la toponimia de los cerros, que la mayoría, la toponimia es mapuche. Es por eso que hay un tema educativo ahí, hay un tema de darle valor, hay un tema cultural, y voy a ir por el tema educativo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la escuela mapuche, no hablamos de cuatro paredes, hablamos del mahuiza. Y el mahuiza se tomaba al niño mapuche, a la niña mapuche, y se llevaba al mahuiza, que era el bosque. Y en el bosque se le enseñaba que ese animalito producía tal cosa, que ese animalito también había que protegerlo, porque gracias a ese animalito iba a tener ese fruto. Y se le enseñaba todo. El niño mapuche aprendía a convivir, y eso era el mahuiza. Eso es todo, Pupeña. Faltaron muchas cosas, pero por el tiempo y ustedes a lo mejor quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta con respecto a todo lo que les estoy contando yo, le podría contar muchas cosas más, donde el comportamiento del Che y el mapuche tiene que unirse más, la ciudadanía con el pueblo mapuche. Estamos ya no a entregar cosas, pero lo único que le pido al Che, que no los traicione, porque es un sufrimiento muy grande. Chaltumay, Pupeñi, Puebla, Muen. Chaltumay, Blanco Cayuqueo. Bueno, no vine a hacer una buen día. No vine aquí a decir voten por mí o conózcanme, sino muy respetuosamente a ver cómo partía este primer encuentro y a contarles también desde la más profunda humildad que en mi trayectoria como profesional he trabajado con un pueblo originario, que no es el pueblo mapuche, es el pueblo Rapa Nui. Trabajé 10 años de mi vida conociendo al pueblo Rapa Nui y entendiendo además que era imposible hacer cualquier intervención estatal sin el respeto a su lenguaje, a su cosmovisión, a sus creencias y a su forma de mirar el mundo. Y creo que eso se hace extensivo a todos los pueblos originarios. Y creo además que la Convención Constituyente nos da
una gran lección de cómo debemos respetar a nuestros pueblos originarios, que estén presentes en todos los espacios políticos. Y por eso les quiero contar que mi compañero de lista, a quien ustedes conocen y que va a estar más ratito con ustedes, Alberto Pizarro Chañilao, es primera vez que un representante del pueblo mapuche va de candidato a senador de la República. Y eso a nosotros como comunidad política, como partido político, nos llena de profundo orgullo. No solo porque está Alberto, sino que además está también nuestro querido Hilario Huiref en la región de la Araucanía, y porque también está Pedro Huichalaf en la región de Valparaíso. Lo que les quiero decir es que nuestra comunidad política no solo empatiza, entiende y siente una responsabilidad respecto de la deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios, sino que no lo queremos hacer desde una visión paternalista, como diciendo nosotros los vamos a representar, sino que los mismos hermanos mapuche están optando hoy día para representar a su pueblo, a su gente, en los futuros legislaciones y devenir del pueblo de Chile. Así que les quiero agradecer este espacio. Voy a estar muy pendiente cuando suban a las redes todo lo que aquí se discuta. Y como les digo, desde la más profunda humildad y conociendo uno solo de los pueblos originarios, pero entendiendo que la palabra respeto, la palabra cosmovisión, la palabra ancestralidad es transversal a todos los pueblos, y que ojalá a nuestros hijos, a mi hija, eso también sea parte de su enseñanza, para que sea una mejor persona, que conviva de mejor manera en un país plurinacional y diverso. Muchísimas gracias. Buenas tardes, damas y caballeros de la ONG, patrocinantes, organizadores, ya. Organizadores de esta actividad. Ya. Van a disculpar, no sé, se me quedó. Autoridades presentes. Agradezco la invitación. Soy Lourdes Alanis Murguía, nacida en Potosí, Bolivia, hija de padre aymara. Ya. Llegué acá a Chile como el 1978. Llevo bastantes años. Estoy acá en Lampa, radicada acá en Lampa. Feliz de estar acá en nuestra comuna. Y me siento más chilena que los porotos. Llevo tantos años acá. Ya, en la diversidad de las culturas conmemoradas, un 12 de octubre más, que el país pueda cambiar y aceptar las diferencias y razas. Me he integrado felizmente en la comuna. Siento feliz de ser una lampina más. Muchas gracias, Hayaya, y si es posible tener un minuto de silencio por nuestra compañera que falleció, Denise. Ya, muchas gracias. Hayaya. Hayaya. ¿Y la música? Marimari Compuche, Marimari Lamien, Marimari Wenui, Marimari Pichiqueche. Inche Elisa Millaquén, Piñentati, Inche Kimelfe Winkasugun. Lampa Mapumeo Tugun. Buen día a todos los presentes.
hermanos, hermanas. Soy Elisa Millaquén. Soy profesora de lengua española. Agradezco infinitamente a la ONG Pueblo Originario, Memoria, Sociedad, a compartir esta reflexión por primera vez en nuestra comuna. Mi participación hoy día, más que teórica, es testimonial respecto del contexto urbano de los jóvenes mapuches y no mapuches en nuestra comuna. Desde mi experiencia, me crié, crecí, me eduqué en educación básica, en media, en Lampa. Me preguntaron alguna vez por qué elegí estudiar lengua española siendo de ascendencia mapuche. Y es una buena pregunta, me dije. Me cuestioné y la verdad, habían dos razones importantes. Una, mi pasión por la lectura, y dos, en una familia mapuche, donde tus padres hablan el mapuzungún y mezclan lenguas. Por ejemplo, mi padre decía, hija, páseme el cofque, por decirme páseme el pan, o saquen el ñarqui de la mesa, por decir saquen el gato. Comprenderán que yo tenía dos mundos, la escuela con su perfil occidental y mi familia, con su cultura, con sus valores de nuestros ancestros. La confusión era tremenda, y más todavía cuando mi madre decía que no podíamos hablar así en el colegio, estaba prohibido. Por tanto, por un lado, aprendía el idioma materno y por otro, hablaba mal, según mis profesores. Por esa razón, decidí estudiar español y enseñé a muchos alumnos, mapuches y no mapuches, a hablar el español. También desde ahí aprendí que la lectura de texto es la más importante herramienta para enseñar a pensar, sembrar conciencia acerca de la diversidad y finalmente llegar a una verdad histórica acerca de nuestra cultura, porque existe una verdad y es la nuestra, muy desconocida todavía en el ámbito escolar. Desde ahí comencé a trabajar, ¿cierto? Siempre desde una necesidad personal. Empecé a trabajar textos, pero me encontré con algo que me llamó poderosamente la atención, que los contenidos programáticos no consideraban el tratamiento de la cultura indígena en los textos escolares. Por lo tanto, tuve que comenzar a construir desde mi propia investigación. Así como, por ejemplo, la Araucana, que me dio lugar a entregar mi visión de la realidad, y ahí le pedía colaboración a mi hermano, que también era profesor de historia, ¿cierto? Y así, de forma práctica, él entraba a la sala, tocaba el trompe, un instrumento desconocido en un momento en que no había redes sociales todavía, y para los niños era asombroso conocer ese instrumento que era desconocido para ellos. A propósito de la importancia de los textos, en este momento, un nuevo 12 de octubre más, quiero leer uno que expresa, a mi juicio, la mirada nuestra de este descubrimiento de dos mundos, como se le ha llamado. Y cuenta en el fondo cómo vemos el día anterior al 12 de octubre. ¿Y por qué no es motivo de celebración, sino un momento de reflexión? Hubo un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz, en que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces, no había pecado entonces, no había dolores de hueso, no había fiebres, no había viruela, no había ardor de pecho, no había enflaquecimiento. Sanos vivíamos. Nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos. Pero ese tiempo acabó, desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo Dios, y sus horrorosos perros cazadores. Esa es nuestra mirada, nuestra historia, que no acaba con la llegada de Colón, que significó prácticamente el exterminio de nuestros pueblos,
de nuestros territorios, nuestra lengua y cultura. Aquí estamos vivos y muy presentes, pero no ha sido así en el sistema educacional, porque la formación de los profesores todavía está incompleta al no reconocer las raíces y la cultura de su pueblo originario. Y esta es una invitación a sumar a toda la población existente de los pueblos originarios en Lampa a integrarse, porque si no lo hacemos nosotros, no esperemos que lo haga el Estado, porque aquí lo ha desconocido. A pesar de todo, tenemos la esperanza, porque estamos en un 12 de octubre distinto, tenemos la esperanza en una convención constituyente que finalmente logre la meta de nuestra demanda tan deseada, que es la plurinacionalidad y el reconocimiento de nuestra lengua, de nuestra cultura. Sin nuestra lengua, ¿cierto?, nosotros morimos como pueblo. Así es que Amulepe Tain Raquisuam, que siga nuestro pensamiento. Muchas gracias. Saltumay. Bueno, en primer lugar quiero presentarme. Muchas gracias a los organizadores, a la ONG, a los presentes. Me voy a sacar esto porque me imagino con la distancia podemos tener esto. Mi nombre es Pedro Huichalaf, yo soy mapuche, así que saludo Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuché. Soy de Viña del Mar y actualmente soy candidato a diputado por el Distrito 7 por la zona Quinta Costa. Y debería estar en campaña, pero estoy acá, porque hay temas que a mí me parecen mucho más relevantes, que son los temas de los pueblos originarios, de los cuales yo me siento orgullosamente formando parte. Y sobre todo como un mapuche urbano. Mi familia es del sur, se conocieron mis padres y fueron a Viña del Mar y ahí nací. Es decir, soy nacido y criado en un cerro de Viña del Mar. Gracias a la educación pude formarme como abogado en la Universidad de Valparaíso. Gracias a mi esfuerzo intelectual también de identidad sobre el tema de tecnología, pude venir a Santiago a trabajar y fui invitado por la presidenta Michelle Bachelet para ser subsecretario de Telecomunicaciones. En su momento yo lo mencionaba, han habido 3 subsecretarios en la historia de Chile mapuches. 2 han sido relacionados con tierra, relacionados con tema indígena, y por primera vez había un subsecretario mapuche relacionado con algo distinto a la temática indígena, que era el tema de la conectividad. Pero cuando nosotros tuvimos el cargo, digámoslo, desde el 2014, y yo estuve hasta el 2016, porque fui invitado por la presidenta y después dejé de ser invitado por la presidenta, pero bueno, son gajes del oficio. El trabajo que nosotros nos enfocamos fue en el tema de la desigualdad. La desigualdad sobre todo de las nuevas tecnologías, especialmente enfocado en zonas rurales y en zonas extremas, que eran las zonas más emblemáticamente diferenciadas de este mundo digital respecto al mundo, en este caso, analógico, digámoslo así. Y nos dimos cuenta que proyectos tan emblemáticos, por ejemplo, que impulsamos, el proyecto de fibra óptica austral, que fue un proyecto para unir de Puerto Montt hasta Puerto Williams, la zona más austral del planeta. También para conectar zonas como la carretera austral, porque también la fibra óptica entra por ahí, por Caleta Tortel hacia Coyhaique. Era una forma de democratizar el acceso a las tecnologías. Hoy día el acceso a Internet es un derecho humano. Entonces cuando empezamos a ver que dentro de las ciudades, después de haber atacado la ruralidad, existía desigualdad, empezamos a darnos cuenta y cruzamos datos. Por ejemplo, hay un informe de la PNUD que señala que respecto a la desigualdad y a la pobreza coinciden mucho, sobre todo en la zona urbana, los apellidos. Es decir, la desigualdad entre los ricos y los más pobres. Entre los más ricos hay apellidos extranjeros, con nombres europeos principalmente. En cambio, cuando uno empieza a mirar la curva de pobreza, los apellidos más recurrentes son de los pueblos originarios. Entonces también nos damos cuenta, si uno lo cruza con el tema digital, hoy día el tema digital yo lo siento como algo indispensable para el desarrollo, porque incluso el Estado te obliga a tener competencias digitales. Por ejemplo, para sacar un bono de FONASA, tienes que hacerlo a través de Internet.
No lo puede hacer a través de ninguna oficina porque están todas cerradas y se hacen por internet. Si uno tiene que sacar dentro de la comisaría virtual, en el caso de la pandemia, lo tenías que hacer por internet. Si uno quiere postular algún bono del IFE o el retiro del cuarto retiro, que ojalá resulte, se tiene que hacer a través de internet. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen un índice de pobreza, un índice de desigualdad económica, pero también de capacidad de tener dispositivos para conectarse a internet, o de señal, es decir, que tengan buena cobertura, porque principalmente las empresas se centran en los centros urbanos y dejan de lado las zonas de bajo ingreso, y para qué decir las zonas rurales, y también de competencias, es decir, la capacidad de entender, de usar, de manipular esta información. Una de las cosas que me llamó la atención fue cuando estuve en el sur inaugurando conectividad en zonas rurales de la 9ª región, que es una de las zonas menos conectadas, y el peñi que se encontraba ahí, que era el huerquén de la comunidad, me decía, mira, con este tipo de, porque instalamos una antena, este tipo de tecnología tenemos que salirnos los mapuches de las piedras y de los palos y usar ahora la inteligencia y nuestra capacidad para diferenciarnos y crecer y desarrollarnos. Y eso me dio mucho sentido, pero pasa también en el tema urbano. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, si no tienen hoy día la posibilidad de estar presentes en el mundo digital, vamos a estar ausentes, vamos a ser apátridas. Es decir, tal como no existe un reconocimiento de nuestra cultura a nivel constitucional, no tener presencia en las redes sociales, en temas de internet, es también desaparecer frente a este mundo digital. Hola, ¿cómo están? ¿Y se apagó? No, ahí está bien, ya. Bueno, cuando Guillermo me dijo que participara, yo dije, ok, lo hago, pero me sentí un poco extraño respecto al tema de la temática de pueblo originario y el medio ambiente. Pero después empecé a recordar todo lo que uno ha hecho. Llevo 30 años trabajando en temáticas ambientales. Ya partí siendo microbiólogo e inspector de temas ambientales y hace 15 años resido en Batuco. Y cuando empecé a vivir en Batuco empecé a dar cuenta de lo que había al lado, que era un humedal. Y me empecé a dar cuenta de lo deteriorado que estaba. Y empecé a investigar y a darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Me di cuenta que, bueno, también era un menuco, que es un lugar sagrado, es un lugar que tiene vida. El agua es vida. Las hierbas, todo lo que hay alrededor es vida, es resultado de años, de miles, de un proceso evolutivo para conformar un paisaje, no con una belleza estética solamente, sino con una belleza por sí sola, y que brinda utilidades que los expertos llaman servicios ecosistémicos. Pero ocurre que la realidad que teníamos acá en el territorio era a ratos hasta siniestra. Y levantamos tiempo atrás un plano, ¿ya?, del poder del territorio. ¿Quién eran los propietarios? ¿Por qué se tomaban decisiones políticas a favor de un personaje? Y este plano lo empezamos a extender y se nos fueron repitiendo los apellidos. 1, 2, 3 y los partidos políticos también. ¿Ah? Y empezamos a darnos cuenta que había una red, que perfectamente podríamos hablar de una red de corrupción, ¿ya?, para que los bienes naturales comunes fueran usados de forma privada. Y ahí cae el tema. Sin Mapu no hay tierra, ¿no es cierto? Y sin Co no tenemos agua. Batuco, Batru es una totora, Co es agua. Ya hay 2 totoras más, la Tifa y otra. O sea, nos quedamos sin Batu y nos quedamos sin Co si dejábamos que las inmobiliarias, proyectos mineros y otros estuvieran en el territorio. Y empezamos a formar, y formamos una página web, después una organización, una ONG municipal ahí, y al final decidimos formar una fundación que se llama Fundación Batuco Sustentable, de la cual yo soy presidente, y ahora dejé congelada mi presidencia porque estoy en una campaña política, que fueron los propios movimientos
ambientales que fueron a solicitar el cupo. Soy miembro de Comunes, de un partido político nuevo, y me incluí en ese partido hace 1 año y medio, 2 años atrás, porque recibía alrededor de 8 amenazas al día. Eso es lo que pasa cuando uno se entromete en temáticas ambientales. Soy miembro de Modatima y he sido vocero de la provincia de Modatima. Pero pues bien, cuando elaboramos esta fundación nos empezamos a dar cuenta que pasaban cosas. Y empecé a llamar a otros amigos de otras fundaciones, de otras organizaciones, de otros territorios, de Arica, de Tierra del Fuego, etcétera. Y ellos les pedimos, ustedes también llamen a otros, para ver si podemos formar una red de protección, en este caso. Y formamos la Red Nacional de Humedales, que estamos de Arica a Tierra del Fuego. Y hace 2 años atrás cambiamos el nombre, dado que empezaron a ingresar muchas comunidades de pueblos originarios, y ahora se llama Red Plurinacional de Humedales. Estuvimos peleando la ley de humedales urbanos, donde en esa oportunidad nos tocó me tocó representar a la red junto con una comunidad de pueblos aymara. Y ellos me decían que cómo era posible que una minera llamara a un grupo, una gran consultora española, para que les indicara a ellos cómo vivir en un salar, ¿ya?, con menos agua. Y el hermano me decía, ¿cómo me viene a decir a mí? Me decía, ¿cómo vivir si llevamos más de 1000 años viviendo en el territorio? Entonces, evidentemente, seguimos ahondando, seguimos formando este tejido. Cuando nosotros salimos a la calle a protestar, no es casualidad que lleguemos a más de 1 millón de personas en las marchas. La vida privada del agua priva de agua a la vida. La vida privada de la tierra priva a la tierra de vida. Y así es dado. Cuando hablamos de que no es sequía, es saqueo, el saqueo no solamente ha sido el agua. El saqueo ha sido en todo ámbito. Nos incorporaron a sangre y a fuego un modelo económico, hedonista, exitista, donde muchos pasaron incluso de la ecología a la egología, ¿ya? Donde jóvenes de Lampa o otras comunidades, a mí me ha tocado por mi pega estar en Bolivia, estar en otros lugares, y en Perú muchos cabros trabajan para comprarse una gorra que diga Lima o diga, no sé, Tacna. Y aquí vemos en los persas, en las ferias, muchas gorras, pero que dicen Nueva York, dicen Washington, dicen cualquier cosa menos lo nuestro. Entonces, cuando decimos que no es sequía, es saqueo, nos saquearon también este tipo de cosas, el sentido de pertenencia a la tierra. Cuando Pinochet en su dictadura instaura el modelo y genera este código de agua en que separan la tierra del agua, separaron la tierra de la vida. Esto no es menor. Nosotros estamos compuestos por agua. Cuando nace un bebé, más del 90% es agua. Lo que nos está ocurriendo a nosotros cuando el desierto está acá, ya, y vemos al campesinado humilde, sin acceso al agua, pero vemos el monocultivo agroexportador con grandes volúmenes de agua, cuando estamos encerrados con tremendos muros de relave en este territorio y nadie dice nada, y se siguen a proyectos inmobiliarios en este territorio, nos llama profundamente la atención de quiénes son los que están a cargo de los planos reguladores regionales o quiénes somos los que toman las decisiones por nosotros. Jamás nunca nos han preguntado a nosotros desde lo ambiental, ¿usted está de acuerdo que al lado suyo venga una minera? ¿Usted está de acuerdo que al lado suyo venga un proyecto inmobiliario con más de 25.000 viviendas? 5.000 viviendas son 3 millones de litros de agua al día. 5.000 viviendas. En el territorio de Lampa tenemos alrededor de 50.000 viviendas en proceso. ¿Dónde están esos 30 millones de litros de agua al día? Entonces, la situación, porque Guillermo me pedía que hablara de nuestra experiencia, evidentemente que lo que nos ha ayudado a nosotros ha sido la organización. Y salimos de la comuna a través de esta red y formamos una red
provincial, regional, nacional, latinoamericana, y ahora estamos invitados a la red mundial de humedales. Cómo uno se transforma desde un vecino que estaba tranquilo viviendo en su casa a un defensor ambiental. La verdad que no hay guía, hay convicciones, hay que saber que a uno lo van a seguir, hay que saber que a uno lo van a intervenir. Y las mismas vivencias que uno ha tenido, la está viviendo en este minuto los pueblos originarios, no solo mapuche. En todo Chile ocurre lo mismo. Y es hora que bajemos ese velo. Lo que hoy día puede ocurrir con el nombramiento de un decreto que en una región de Chile continúen los militares junto a los carabineros controlando, ¿qué nos está diciendo con eso? ¿Cómo es posible que hoy, 12 de octubre, se esté incluyendo un decreto? Llega a ser hasta simbólico respecto al atropello que se está haciendo. Por tanto, las convicciones nos motivan a ir más adelante, y uno es reflejo y uno acciona bajo el trabajo que ha ejecutado, muchas veces en silencio, porque también no quiere que otros asuman riesgos que uno muchas veces asume. En múltiples oportunidades han venido a ofrecer dinero, en múltiples oportunidades han venido a ofrecer amenazas, pero uno tiene que tener las convicciones claras, que si no es uno, es otro. Uno debe ir sembrando hacia adelante, y a través de esta red iremos sembrando. La temática del agua es tremendamente patriarcal y machista, donde todo se puede hacer negocio. En las zonas rurales de Chile, 8 de cada 10 recolectores de agua que andan con baldes son mujeres. Por tanto, además de toda la estructura patriarcal que tenemos en este país, agregamos otra cosa más: la recolección del agua. Cuando uno habla que va a haber sequía aquí y que un día vamos a abrir la llave y no va a salir agua, nos responden lo mismo que me respondían hace 15 años atrás cuando uno decía que la zona de Polpaico, Tiltil se iba a secar. No, estáis locos, eso no va a ocurrir. Estamos a poco tiempo que pueda ocurrir. El último estudio de la Universidad de Chile indica que el desierto va a llegar a Talca el 2040. El 2040, no nos queda tanto. Y sin embargo, no existen aún medidas profesionales, técnicas y con el conocimiento de los pueblos originarios de cómo ir a controlar esas situaciones que se producen. ¿Lo vamos a poder hacer si seguimos haciendo lo mismo? No. ¿Cómo entonces lo vamos a controlar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dentro de nuestras propuestas es generar una nueva institucionalidad en temas ambientales. No es posible que, cuando decía el amigo del tema de telecomunicaciones, que nos convocan, ¿no es cierto?, a participar de ciertas labores ambientales, de autoridad, pero son todas participaciones con efecto placebo, porque la verdad que nos invitan a comer galletas, a tomar jugo o café, y después a la media hora nuestros argumentos pasan en un cajón y continúan haciendo lo que ellos desean. Por tanto, es necesario cambiar toda la estructura y que las comunidades sí tengan injerencia, decisiones en su territorio. Hay gente acá que lleva viviendo 100 años, familias que llevan viviendo 100 años en ese territorio, y han visto cómo ha cambiado el paisaje, el panorama. ¿Qué le vamos a decir a un campesino humilde de acá? ¿Qué va a hacer usted sin agua? ¿Qué haríamos nosotros sin agua? Entonces, bajo esa figura, bajo esa expectativa, el Menoco, el humedal de Batuco, que es un humedal que llegaba a Independencia con Vespucio, a la falda del Cerro Renca, hasta el aeropuerto Pudahuel, y que ha sido drenado, cubierto, soslayado, han construido encima 1001 cosas. Y estamos nosotros salvaguardando nuestro expediente que nos demoramos 2 años en construir con 3 universidades para que sea salvaguardado la laguna de Batuco y un perímetro de la laguna. Pero así como eso, hemos hecho múltiples expedientes en todo Chile. Hay gente que me conoce solamente por el trabajo de Batuco, pero hemos estado trabajando a nivel nacional respecto a la temática, incluyendo a los pueblos originarios. Porque el conocimiento que uno pueda tomar en la vida no es para uno, es para repartirlo. Así como el poder que uno quiere
tomar no es para uno, es para distribuirlo. Y la distribución se hace sobre la base de cabildo, sobre tomar el parecer del otro, informar comunidad, unidad. Es complejo el panorama que se nos viene, pero no por eso no podemos dar la lucha. Nosotros como Atima hemos salido adelante. Tenemos un gobernador ya en la quinta región que está dando una tremenda pelea. Y indudablemente que nosotros queremos aspirar a poder tomar decisiones en el territorio. Los relaves que tenemos en la provincia, si los sumamos, son más grandes que la comuna de Santiago, con volúmenes de agua importantísimos. Y no nos damos cuenta porque nos cubren los cerros. El movimiento ambiental, como los movimientos de pueblos originarios, ha sido invisibilizado. No es casualidad que tengamos que nosotros estar batallando día a día de cómo informamos. Lo mismo le ocurre a los pueblos originarios. Y lo único que nos queda es la marcha, es el testimonio, es la denuncia. Pero cuando tenemos una autoridad y un Estado que obedece a las políticas de mercado, porque los políticos que están en esos cargos están gracias a la subvención económica de un empresario, se aprueba Dominga, se aprueba Pascualama, continúa Soquimich, continúan drenándonos el mar con las pesqueras, continuamos con las forestales. Las forestales, con la ley 701, nosotros casi pagamos el 70% de todo su quehacer. O sea, uno podría ser responsable de la tala indiscriminada de bosque nativo a través de una forestal. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué nadie le pone el cascabel al gato en esas forestales? Es porque los señores forestales financiaron estos 30 años de política de un modelo político que, bueno, hace 2 años despertó. La batalla es grande, pero no por ello menos apasionante. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir con la alegría de una hermosa batalla que nos está brindando. Como decimos, el agua es un derecho, no un negocio ni un privilegio. La vida es un derecho y cuando nos privan de agua, nos privan de vida. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Genial, muchas gracias. Bueno, me saca la mascarilla, aprovechando que está un poquito lejos. Bueno, cuando comenzamos con Guillermo a pensar respecto a las temáticas que tenemos que abordar este día, quise hacerlo desde el punto de lo que es la aculturación. ¿Qué es la aculturación? Porque es un fenómeno que tiene larga data. De hecho, ese es el motivo por el cual este trabajo, esta exposición tiene el título de inacabado. Tiene tan larga data que por ahí, en los inicios, por ahí por la década de los 90, algunos grupos latinoamericanistas, indigenistas, de origen mexicano, comienzan a hablar de nuestra larga noche de los 500 años, para poder hablar respecto al inicio del proceso de exploración y conquista, de sometimiento, en el cual nosotros nos vimos de alguna manera involucrados por una casualidad. Una casualidad que nos trajo tras de sí nuestra pérdida cultural, nuestra esencia. Nos contaminaron ríos, nos hicieron desaparecer. Inclusive hubo personas que nos secuestraron, nos trasladaban al continente europeo para ser parte de zoológicos humanos. Esa es la realidad. De esa forma se fue gestando lo que nosotros hoy en día conocemos como Latinoamérica. Un pueblo que muchas veces lo vemos como bien disgregado, ¿cierto? De alguna forma como separado. Eso no es tan así. Nosotros tenemos que generar un poco de conciencia respecto justamente a nuestras características. Nosotros somos una sociedad multicultural latinoamericana. Somos una sociedad en la cual nosotros tenemos que hacer un llamamiento respecto a nuestra reorganización hacia los pueblos, hacia un llamamiento respecto a salvaguardar y salvar esa cultura que de alguna u otra forma se ha ido extinguiendo desde estos 500 años, digamos, desde el inicio de esta larga noche que recién les mencionaba. En la larga noche que se inicia de forma sangrienta por quienes nos trataron como bárbaros, personas que en este caso venían con espadas, con largas armaduras en forma de escamas, en las cuales comenzaban a mancharse por sangre lentamente, contaminando los ríos. Vuelvo a insistir, hoy en día en el presente esto no ha cambiado.
De hecho, esta historia violenta, esta historia de sometimiento, podríamos contarle inclusive al revés, del presente hacia el pasado, no solamente del pasado hacia el presente, porque hoy en día también existen ese tipo de problemáticas que justamente se involucran dentro del fenómeno de la aculturación, ¿no es cierto? ¿De qué forma la podemos ver? A modo personal, un poco de historia personal. Por ahí por séptimo básico recuerdo de una compañera que se llamaba Marisol Calfulaf. La trataron de india, la trataron de mapuche, como si fueran ofensas. La Marisol terminó perdiendo su lengua, dejó de hablar mapungún, dejó de manifestarse culturalmente, lo cual provoca un mutismo, y un mutismo que todos nuestros pueblos originarios comenzaron a trazar dentro de su línea histórica desde hace mucho tiempo, porque no es presente, porque eso también es pasado, y comienza a ocurrir por ahí cerca de 530 años, por ahí por el 12 de octubre de 1492, cuando comienza a instaurarse un modelo cultural occidental. Ahora, ¿por qué aculturación? En el presente nosotros vamos a encontrar muchas Marisol Calfulaf. Motivo más que suficiente para poder realizar cuestionamientos respecto a lo que es el modelo educativo chileno, el cual, como muy bien decía con la concejala Elisa Millaque, no es tratado como corresponde dentro de las políticas gubernamentales en materia educativa. Son tratados de manera muy magra, de manera muy simplista. Hoy en día no existen grandes proyectos los cuales hablen respecto a modificación de modelo de proyecto educativo institucional, de un establecimiento educacional, y es justamente el Estado donde de alguna manera tendría que salvaguardar y ejercer leyes para poder hacer y garantizar ciertos contextos culturales a los cuales nos encontramos sometidos. Nosotros nos encontramos hablando respecto a la ley de inclusión de escuela. Acá tengo un pequeño torpedo, el cual vamos a hablar respecto al punto F del modelo de lo que vendría siendo la ley de inclusión hoy en día en Chile. En su punto F, cuando habla de diversidad, dice: el sistema educativo debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social, familiares, que han elegido un proyecto diverso y determinado y que son entendidas por él, en conformidad a la Constitución y las leyes. En los establecimientos educacionales de propiedad o administración del Estado se promoverá la formación laica, esto es respetuosa, de toda expresión religiosa, y la formación ciudadana de los estudiantes, a fin de fomentar su participación en la sociedad. Esto quiere decir que debe respetarse el origen cultural de nuestros estudiantes. Eso no es así, como lo hemos visto y hemos estado discutiendo durante toda la mañana. ¿Qué es lo que ocurre? Chile firma hace algunos años atrás el convenio 169 de la OIT, en el cual se establece el más importante instrumento internacional que garantiza los derechos indígenas. Este convenio hace hincapié en los derechos del trabajo de pueblos indígenas y tribales, y su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación. Hoy en día en el modelo educativo chileno no encontramos ningún punto en el cual se hable respecto a este convenio. Y eso es una problemática real, si hablamos respecto al cuidado que nosotros tenemos que tener respecto a nuestras culturas originarias. Vuelvo a insistir, esto no es una problemática actual, no es una problemática del presente. Me atrevería a indicar que esta problemática es algo estructural para la sociedad chilena, porque no nace hace 20, 30 o 40 años, tampoco nace hace 210 años de cuando nosotros nos independizamos, lo dejo entre comillas, sino que esto comienza a ocurrir en el año 1492. No por nada, nosotros cuando hablamos de la Araucanía, hoy por hoy, es la región más pobre, una de las regiones más pobres de Chile. Y justamente es la región en la cual existen más centros penitenciarios y carcelarios a nivel país, lo cual nos habla de la forma indignante en la cual se ha ejercido mediante la fuerza, mediante la violencia, la pobreza en estos lugares, condenándolos a un sesgo, en este caso de marginalidad, provocando, por ende, en consecuencia, la migración de población indígena acá en la región metropolitana. No por nada hoy en día la región metropolitana es la zona en la cual habita la mayor cantidad de población mapuche, siendo que esta no proviene de este lugar. Fueron obligados, producto de la pobreza, producto de la violencia. El día de ayer se firmó nuevamente un decreto en el cual se avala nuevamente aquel tema de la militarización de la Araucanía. ¿Bajo qué contexto? Bajo el contexto de la violencia, bajo ese sesgo de la violencia que se viene ejerciendo dentro de estos territorios indígenas desde hace mucho tiempo, desde mucho antes que nosotros nos conociéramos como república.
es tiempo de cuestionarnos justamente ese presente. Y es por ese motivo que hemos querido congregarlos acá. Extiendo los agradecimientos de acá el presidente Guillermo Cotal a las personas que se quisieron hacer presentes dentro de esta discusión, dentro de esta dinámica, de este primer conversatorio, en el cual hemos querido trazar unas líneas para poder hablar respecto a esta realidad del indígena urbano en la actualidad. Vuelvo a insistir, es una realidad compleja. Tenemos que cuestionarnos esa realidad. Tenemos que cuestionarnos esa realidad no solamente desde Wallmapu, sino también que desde acá, de la denominada Mapurbe, donde nosotros estamos generando hoy en día cultura, donde justamente este tipo de instancias son símbolos de resistencia. Ocupemos estas instancias como símbolo de resistencia cultural. Cuestionémonos no de adentro, sino que de adentro hacia afuera, para saber identificarnos, autoidentificarnos inclusive, para saber nuestros orígenes. Parte fundamental dentro de estas discusiones y que hoy en día inclusive son parte importante de la panorámica que se está llevando dentro de lo que nosotros conocemos ya dentro del proceso constituyente, el cual tengo la confianza, y creo que varios de acá presentes tienen confianza respecto a que van a tener resultados positivos. Vuelvo a insistir, esto no es de ahora, esto es un fenómeno estructural y comencemos a verlo así, un poco para poder conocer nuestra historia. Muchas gracias. Un gusto de poder saludarlos. Aquí veo rostros amigos de mucho tiempo, casi que saludarlos a todos. Han tenido una mañana intensa con varias exposiciones, distintas versiones de lo que acontece hoy día. Así que eso alivia el hecho de poder en pocos minutos compartir con ustedes el sentido de lo que hoy estamos considerando en nuestra reunión. Hace 529 años, como ustedes saben, el 12 de octubre de 1492, este territorio que era desconocido en el mundo del siglo XV, plena Edad Media, fue descubierto por Cristóbal Colón. En una hazaña que hay que reconocerla, fue inverosímil, en un hecho histórico, desde el punto de vista de civilizaciones, cuando él llega a lo que hoy es Centroamérica, con esas 3 barcos, ¿verdad?, carabelas, y desciende en una isla de Centroamérica, y aun cuando él no tenía idea de que en una fecha como hoy estaba descubriendo un nuevo continente, en el fondo lo que ocurre es que efectivamente para los habitantes de esta tierra prácticamente cambió para siempre la vida de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Y han pasado 529 años. Y se ha dicho ya bastante esta mañana del significado de esos 529 años. Hoy día los pueblos indígenas en América Latina están integrados por cerca de 86 a 90 millones de habitantes. Somos 600 millones en toda América. Y los pueblos indígenas hoy día son 800 tribus, poblaciones y comunidades que conforman el país. En Chile tenemos 10 pueblos indígenas, de los cuales el más grande es el pueblo mapuche. 77% de la población indígena de Chile está compuesta por el pueblo mapuche. A lo largo de todos estos años, como ustedes saben, los pueblos indígenas han vivido todo tipo de dramas, todo tipo de violencia, situaciones que han afectado su estructura política, social, cultural, su espiritualidad, su historia. Han sido siglos de confrontación. Pero particularmente el pueblo mapuche, que estaba al final del continente, ¿verdad? Porque los españoles llegan acá arriba, a Centroamérica, y van bajando con el paso de los siglos hasta que llegan a América del Sur, a lo que hoy es Chile y Argentina, prácticamente en 1536. Por tanto, el pueblo mapuche es de los 6 o 7 pueblos de mayor consistencia histórica, entre los mayas, los aztecas, el imperio inca, el Tihuantinsuyo, etc. Quiero decirle una cosa que es muy importante. El pueblo mapuche fue el único y el último pueblo indígena que resistió la invasión española durante 300 años. Escuche bien, 300 años de conflicto.
Y luego, con la instalación del Estado Nacional, el pueblo mapuche tuvo que seguir luchando 60 años más contra el Estado chileno. Usted dirá, pero ¿por qué contra el Estado chileno si nosotros nos independizamos de España? Porque el Estado chileno, para poder constituir su territorio, tenía que anexar tierras hacia el norte con la Guerra del Pacífico y hacia el sur con la pacificación de la Araucanía. Por lo tanto, el pueblo mapuche, si algo sabe, es de resistencia. Si algo sabe, es de sobrevivencia. Si algo sabe, es de luchar por sus derechos. Y por lo tanto, el día 12 de octubre, nosotros no conmemoramos ni celebramos el descubrimiento de América. Lo que conmemoramos es el inicio de un periodo histórico en que a lo largo de 5 siglos y medio los pueblos indígenas se han mantenido vivos, han sobrevivido, han existido, mantienen su cultura, su identidad, su espiritualidad. Pero bueno, eso es el pasado. Y cierro solamente para decirles cómo viene el futuro. Nosotros tenemos la esperanza de que con la Convención Constitucional, la que inicia ahora, en pocos días más, el debate sobre la nueva Constitución que se nos va a ofrecer a nosotros en un referéndum en agosto o julio del 2022, por primera vez en la historia de Chile, los pueblos indígenas van a ser reconocidos constitucionalmente. Por primera vez en la historia de Chile, los derechos territoriales, los derechos sociales, los derechos políticos de los pueblos indígenas van a estar incorporados en la Constitución. ¿Sabe por qué es importante? Porque de las 16 constituciones de América Latina que se constituyeron desde 1805 hasta la última nación, creo que fue Cuba, la última que se independizó de España, en casi todas las constituciones siempre hablaba de los indígenas. Se hablaba en términos despectivos, los nativos, los infieles, los indios, en fin, pero se hablaba. La única constitución en toda América Latina en la que nunca se ha hablado de los pueblos indígenas, ni siquiera para mencionarlos despectivamente. Por último, ya, no, nada, ni una palabra. Usted toma la Constitución de 1980, la Constitución de Pinochet, no encuentra la palabra indígenas, pueblos indígenas, poblaciones indígenas, comunidades indígenas, no lo encuentra. Simplemente las constituciones chilenas invisibilizaron al pueblo mapuche. Entonces tenemos la esperanza de que la Convención Constitucional, cuando nos presente el proyecto, ahí va a estar el capítulo de los pueblos indígenas, reconocimiento constitucional, Estado plurinacional, derechos territoriales, derechos políticos, y se abre entonces un periodo distinto de diálogo, de encuentro y de conversación entre el pueblo chileno y las naciones indígenas, y en particular el pueblo mapuche. Nada de esto es fácil. Ustedes saben, la nueva Constitución no va a resolver de la noche a la mañana todos los problemas de los chilenos. Pero sí quiero decirle una cosa: la nueva Constitución, aunque sea imperfecta, aunque no nos dé el gusto en todo lo que necesitamos, nuestro sueño, va a ser infinitamente mejor que la Constitución actual del 80, que fue promulgada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Por lo tanto, tenemos un camino que se abre por delante con un sentido de esperanza, con mayor fuerza, con mayor fortaleza, con el respaldo de la ciudadanía que, como ustedes y muchos otros grupos a lo largo del país, están haciendo esta misma reflexión. Así que muchas gracias por su gentileza de acompañar este encuentro, de compartir también sus inquietudes y de felicitarlos por el interés de destinar una mañana de hoy, un rato de la mañana de hoy, para conversar sobre este tema que hoy día se está conversando en todo el continente. Todas las comunidades indígenas, todos los pueblos indígenas, muchísima gente en América Latina está prácticamente en el mismo momento que ustedes, haciendo esta reflexión y este examen histórico, político, social. Así que muchas gracias por su gentileza y muchas felicidades, nuestros mejores deseos para que todo sea mejor en la vida de ustedes, de sus familias y de su comunidad, y que les vaya bien. Un gran abrazo, Peucayal, que estén muy bien. Gracias. A continuación, la temática que voy a abordar se llama El rescate de la identidad del mapuche urbano, un análisis en relación territorial de los pueblos olvidados en la ciudad. Primero que todo, el rescate de la identidad del mapuche urbano. La identidad, algo que va de la mano con identidad, con memoria, porque se forjan en los territorios, ¿ya? El mapuche urbano se va a conformar desde una migración forzosa
por una mejor calidad de vida, para una visión en un futuro, para proyectarse. Hoy en día pueden hablar de temáticas incluso de ley de retorno, quizás más adelante, pero si no toman en cuenta que los territorios deben ir de la mano con una mejor calidad de vida, porque el sacrificio está presente en los territorios de la Gulumapu. Hoy en día no son las mismas demandas las que se atreven desde el sur, o las de Lampa, de los pueblos originarios, o los pueblos originarios de Cerro Navia, La Pintana. No son las mismas demandas, son distintas según el territorio, porque la identidad se forja hoy en el presente, desde el pasado, retomando de la mano, mirando, divisando un futuro mejor. Es por lo tanto que hoy en día, como ONG, Pueblo Originario, Memoria y Sociedad, queremos y divisamos con un objetivo de ver a nuestro país con características que sea un país de carácter plurinacional, divisar ese futuro, el reconocimiento, ese reconocimiento autónomo de los pueblos, el pueblo que es de Lampa, el pueblo que puede ser de Rancagua, de Talca, que son distintas las temáticas de vulnerabilidad, de la institucionalidad que ha soslayado esos puntos. Hoy en día hemos visto cómo realmente se han debilitado y se ha demonizado la temática de la Convención Constitucional, cuando hoy en día es un tema muy importante para el día de mañana, para nuestros pueblos. Nuestra ONG hoy en día se propuso de sacar adelante, de dar a conocer las demandas que tienen los pueblos, porque hay que replantearse un nuevo 12 de octubre, porque el 12 de octubre fue un día que nos plantearon, un día que... ¿Qué nos dice un 12 de octubre? ¿Un sabotaje? ¿Es un encuentro dentro de un mundo? ¿O es un descubrimiento? No sé, dependiendo del lente de donde lo mire cada persona. Pero es evidente que tiene que estar presente siempre el respeto. Por lo tanto, yo, en este sentido, agradezco a los expositores, señor Lonco Cayuqueo, señor Elisa Villaquén, señor Eduardo Acuña, señor Pedro Chigualaf, Huichalaf, mis estimados presentes. Es una temática compleja, como dijo Arturo Castro, pero que hay que saber llevar adelante con mucho cuidado. Mucho cuidado. Hace muy poco, Denis Cortés, aún no hay ningún tema, ninguna investigación relevante que se va a realizar, que se diga. Parece, por todo lo que indican los medios de comunicación, no queremos más montaje, no queremos más muerte, no queremos más sacrificio. Queremos crecer, queremos llegar adelante, pisar fuerte y derecho con nuestros pueblos, pero con todos los pueblos originarios. Ese reconocimiento debe ser hoy en día. Y hoy en día, esta primera intervención, recuérdenla, porque va a ser la primera, y yo la voy a recordar más que nunca, porque es nuestra primera intervención en el territorio, y fue en Lampa. Simplemente me queda más que nada agradecer, y solamente tomar en síntesis, porque yo creo que muchos de ustedes ya están cansados a esta hora. Les quiero pedir muchas gracias por haber asistido, y por favor, cito por favor al señor atrás, dueño de casa, para que diga unas palabras, por favor. Gracias.